Amigas y amigos, seguimos en el intento de retomar el significado profundo del magisterio supremo vigente de la Iglesia Católica, que es el Concilio Vaticano II. Está ahí, ¿ya? Tema que ya el año pasado, a comienzo del año anterior, trabajamos, ¿no? Pero que ahora ha tomado una actualidad especial con estos debates al interior de la Iglesia Católica entre tradicionalismo y reforma coherente con el mismo Concilio Vaticano II, ¿no? Y hay formas de ese tradicionalismo, incluso de cisma, como las hermanitas, las monjas clarisas estas de Burgos en España, o el obispo Viganó, digamos, en la línea de la contradicción contra el Vaticano II, que fue la postura del obispo Lefebvre y el lefebvrismo, digamos, que marca, digamos, el antecedente de ese tradicionalismo cismático que está hoy apretando fuerte y haciendo un problema importante en la Iglesia Católica. Por eso es la importancia de retomar el significado y el proceso que significa el Vaticano II dentro de un proceso de la historia como dialéctica, como un avance que no es lineal, sino de ida y vuelta, digamos, de diálogo dialéctico, a veces difícil, como en el momento actual, ¿no? Vimos como el Concilio Vaticano II, la última constitución, la que se promulgó prácticamente un día antes de terminar el concilio, en el año 1965, fue la Gaudium et Spes, la concepción de Iglesia y Mundo, que marcó, digamos, un poco el criterio de lo que había sido todo el concilio y su preparación, ¿no? Muy centrado en la apertura de la Iglesia a las nuevas evidencias culturales que se abrían en el mundo moderno, que se iban abriendo cada vez con mayor evidencia en muchos aspectos, que quedó plasmado en lo que se llamó en los años 50 los derechos humanos, la conciencia de los derechos humanos, surgidos a partir de la Revolución Francesa, ¿no? Eso había provocado en el año 62, ¿no?, la famosa encíclica del Papa Juan XXIII, Pacem in Terris, ¿no?, que toma como criterio la atención a los derechos humanos surgidos de la Revolución Francesa, ¿no?, de igualdad, fraternidad, libertad, ¿no? Vimos el otro día cómo, y los días anteriores, ¿no?, cómo a partir de esa atención a lo que acontece como signos de los tiempos, como presencia indicativa del mismo espíritu al que hay que auscultar para dejarse guiar en la línea de lo que pretende el espíritu, que va aterrizando a la palabra en situaciones nuevas, ya dialécticamente, vimos cómo eso marcó, esa perspectiva elaborada en la Constitución Gaudium et Spes, el concilio, marcó la importancia de tomar en cuenta tres fenómenos propios de la modernidad. Primero, la conciencia de el valor y la existencia de las religiones no cristianas, el diálogo interreligioso. Tratamos un domingo eso, ¿no? Luego, la conciencia de la importancia de reconocer el diálogo con los cristianos no católicos, el diálogo ecuménico, del cual también tratamos. Y finalmente, que fue el tema del domingo anterior, la conciencia de los derechos humanos, o sea, de la libertad de conciencia, del ser humano. Su libertad se funda en la conciencia de algo que vale la pena y que siente interpelación a decidir si quiere ser auténtico, fiel a su propia conciencia. Tomar ese tema del respeto y la valoración de la toma de conciencia como criterio de la verdad que se juega en lo que ocurre en esa fidelidad en conciencia, ¿ya? Tratamos eso en las sesiones anteriores, ¿no? Yo querría retomar las constituciones que marcaron las tres constituciones antes de Gaudium et Spes, de la cual ya hablamos, ¿no? Las tres constituciones previas. En primer lugar, lo que fue la primera gran constitución al comienzo del concilio, el año 1963, que es la constitución llamada de liturgia.
Sacrosanctum Concilium, se titula con las dos primeras palabras latinas del documento, ¿no? ¿Por qué razón fue la primera constitución? Porque se había producido todo un movimiento litúrgico previo que venía de esos años previos al concilio, ¿no? Con mucha fuerza, ¿no? Fíjense que había habido desde hacía 400 años, con la reforma de Lutero, Lutero lo que hizo fue darse cuenta de que la Iglesia se había apartado del pueblo, en parte por culpa del mismo latín en que se hacían las celebraciones, ¿no? El pueblo ya no hablaba latín, y así como en el siglo IV todo se hacía en griego en Roma, y por eso la escritura se escribió en griego, el idioma original, el griego vulgar de la gente, ¿no? Koiné, ¿ya? Y se dieron cuenta en el siglo IV que ya la gente no hablaba y ni entendía el griego en Roma, y entonces cuando la Iglesia encargó a San Jerónimo que tradujera el griego de la Biblia y de la liturgia al latín, y se dejó el idioma original para que el pueblo pudiera participar con conciencia, que comprendía de lo que ahí se hablaba, porque ahora sí entendía el idioma del latín de la gente, la vulgata se llamó, ¿no? Eso en el siglo IV. Se dejó el idioma original, en función de que la palabra era para que la gente la comprendiera y así tomara conciencia de lo que eso significaba y pudiera ser libre decidiendo en la línea de esa toma de conciencia. El latín obstaculizaba eso desde el siglo IV hasta el siglo XVI. Y eso fue el valor primero de la reforma de Lutero, que Lutero dejó el latín, aunque escribía él todavía en latín, era la gente como Galileo, la gente formada sabía el latín, pero no la gente, no las personas normales, no la mayor parte de la gente. Y entonces Lutero lo que hizo es devolver la Biblia a la gente en su idioma, y tradujo el idioma latino, lo tradujo al idioma de la gente en Alemania, el alemán. Por eso Lutero pasa por ser padre del idioma alemán, del Hochdeutsch, por su versión al alemán de la Biblia latina. Y se abrió el idioma a la gente para que participara, ¿ya? Desgraciadamente ahí, cuando un año antes de morir Lutero se reunió el Concilio de Trento para enfrentar la reforma de Lutero, y al año siguiente de convocar el concilio, en 1546, Lutero murió, un año después de convocar el concilio, y el Concilio de Trento entonces, en lugar de tomar ese mismo criterio, dialogando con el tema de Lutero, en la línea de que el pueblo pudiera participar, mantuvo el latín, obligó el latín, y dejó a la gente fuera de la comprensión tanto de la escritura, de lo cual hablaremos el próximo día, como de la celebración litúrgica. Desde el siglo XVI hasta prácticamente el siglo XX, que marcó que la gente se refugió para su espiritualidad en lo que se ha llamado la devotio moderna, devociones ajenas a lo que era la liturgia y la Biblia, que alimentaban su espiritualidad, novenas a santos y piedades populares, digamos, en su propio idioma, obviamente, ajenos a lo que celebraban y que se les enseñaba que era lo más importante, lo que ocurría en la liturgia en un idioma que no era el de la gente y por tanto en el cual no podía participar con su propio idioma y sus propios cantos, aunque fuera muy lindo como el canto gregoriano, pero no era la música que motivaba a la gente ni el idioma en que comprendía. Ese fue el drama de esos 400 años de separación de la celebración litúrgica con respecto a la gente. Y es en el siglo XX cuando empieza a haber movimientos de reforma hacia devolver la celebración a la gente, al pueblo, en su propio idioma. Inicialmente fueron dificultades fuertes, ¿no? El papado de Pío XII, que tuvo aspectos muy, muy fuertes, muy de parar el tema de la participación popular, ¿no? En 1947, la encíclica Mediator Dei de Pío XII va contra algunos abusos temerarios que introducen la lengua vulgar en la celebración del sacrificio eucarístico, esos intentos de algunas parroquias que querían empezar a poner algo de participación popular. Contra eso va la Mediator Dei de Pío XII el año 47. Después se da cuenta, el año 53, hay un intento de reforma para la comunión, de que no se podía comulgar después de que
de medianoche de haber comido, o sea, tenía que ser en ayunas total y sin tomar agua. Fíjense, en mi memoria infantil, el año 47 hice la primera comunión y mi madre no me lavó la cara ese día, sino que me secó con una toalla, no sea que yo, sin darme cuenta, tomara agua al lavarme y no pudiera hacer la primera comunión. Me secaba con una toalla para evitar que se me filtrara agua. A ese punto llegaba el abuso sin sentido que había en estas cosas, pero que estaban ahí, ¿no? El año 55 el Papa hizo una reforma en la Semana Santa, tratando de acercar un poquito y de evitar el tema antijudío que había en los lenguajes contra los infieles y los deicidas judíos, ¿no? Entonces cambió cosas. Y fue el año 58, el mismo año en que murió Pío XII, cuando permitió, un documento en que permite que hubiera laicos que pudieran leer en la Biblia la misa en el idioma de la gente, mientras, eso sí, el cura tenía que ir diciendo en latín y en voz baja el tema litúrgico, una especie de paralelismo un poco tonto. La gente participaba gracias a que un laico lo decía en voz alta en su idioma, pero se mantenía el valor litúrgico del latín que el cura tenía que seguir pronunciando en voz baja, paralelamente. Eso hizo que muchas veces los cristianos católicos más abiertos, ¿no?, iban a la iglesia, que seguía siendo todo en latín, pero seguían con un misal bilingüe, en que iban alimentando su espiritualidad litúrgica en la versión castellana que tenían en el misal bilingüe. Mientras la escuchaban en latín, la leían en castellano al lado, participaban en eso, en lugar de rezar rosarios o novenas Santa Rita durante la misa para alimentar la espiritualidad que ocurría en mucha gente, ¿no? Rezaba el rosario durante la misa porque alimentaba su espiritualidad con eso, mientras el cura decía sus fórmulas latinas, que era lo más importante, se suponía, pero que la gente no entendía. Ese era el drama que quiere, y con que había mucho movimiento en la línea de superar esa especie de esquizofrenia, ¿ya?, de ruptura entre la espiritualidad de la gente por un lado y la espiritualidad litúrgica por culpa del idioma y de fórmulas solo mantenidas por el clero, hizo que, además, hablando del clero, la reacción que había tenido el Concilio de Trento contra la Reforma Luterana hizo también que ese Concilio de Trento estableció la formación del clero, creando los llamados seminarios conciliares, refiriéndose al Concilio de Trento, seminario conciliar, donde se formaba el clero en forma muy clerical, con el latín, obviamente, y eso era bueno, mejor que tuviera mejor formación de la que tenía antes. Pero claro, era un tema exclusivo para el clero, una formación clerical, que se lo formaba para dirigir a las comunidades con su formación clerical, clericalizándolas, ¿no?, con clericalismos que seguirán penando durante toda la historia. Bien, frente a todo eso es que uno ve la importancia de esta primera constitución y que fuera la primera constitución, la que tenía más madurez por los movimientos litúrgicos que intentaban devolver al pueblo a la celebración litúrgica, ¿no? Ahí está en el documento, por ejemplo, el número 21 en adelante, donde pone todo el acento, y es el núcleo, en la participación de la gente. Pone el acento, la celebración litúrgica es celebración del pueblo de Dios, de la gente, no del cura. El cura junto con, es una concelebración de todo el pueblo de Dios, la celebración litúrgica. Y por tanto tiene que participar. Y en función de esa participación empieza a evaluarse críticamente lo que había ocurrido antes. El número 21 dirá, por ejemplo, el texto, para que en la Sagrada Liturgia el pueblo cristiano obtenga con mayor seguridad gracias abundantes, la Santa Madre Iglesia desea proveer con solicitud a una reforma general de la misma liturgia. Reforma general de la misma liturgia. Y después sigue, porque la liturgia consta de una parte que es inmutable por ser de institución divina y de otras partes sujetas a cambio que en el decurso del tiempo pueden y aún deben variar, etc.
En esta reforma los textos de los ritos se han de ordenar de manera que expresen con mayor claridad las cosas sagradas que significan y en lo posible el pueblo cristiano pueda comprenderlas fácilmente y participar en ellas por medio de una celebración plena, activa y comunitaria. La participación con celebración plena, activa y comunitaria del pueblo, el ideal, la participación, en función de eso está todo lo demás. Ahora, después juega en forma de dialéctica interna en el documento entre ese concepto fuerte de participación y el tema de lo sagrado reservado por el mundo sacral sacerdotal, que le da los temores, que eso no, por lo cual nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia. Se mantiene, digamos, un control de que las reformas se hagan controladas, que no sea el pueblo que tenga iniciativas propias desvinculadas de ese control clerical, ¿no? Por último, no se introduzcan innovaciones si no lo exige una utilidad verdadera y cierta de la Iglesia. Una utilidad verdadera y cierta de la Iglesia. ¿Y quién es la Iglesia? Obviamente es el control clerical al que alude aquí. No es el pueblo de Dios, que puede introducir innovaciones propias del pueblo de Dios, ¿no? No está ese tema, está en pugna todavía. Eso explica que esa doble vertiente que hay. Por ejemplo, el número 27 dirá, siempre que los ritos comportan una celebración comunitaria, con asistencia y participación activa de los fieles, incúlquese que hay que preferirla, la celebración comunitaria. Esto vale sobre todo para la celebración de la misa, quedando siempre a salvo la naturaleza pública y social de toda misa, etc. El número 30, igual, para participar o para promover la participación activa, se fomentarán las aclamaciones del pueblo, la respuesta, la salmodia, las antífonas, los cantos y también las acciones o gestos y posturas corporales por parte del pueblo. Guárdese además a su debido tiempo un silencio sagrado, respeto sagrado, ¿no? Hay toda una... Y el número 36, en ese mismo contexto dialéctico, ¿no?, de la misma Constitución, es cuando dirá, guárdese el uso de la lengua latina en los ritos latinos, salvo derecho particular. Se le podrá dar cabida, en cambio, en las lecturas y moniciones, en algunas oraciones y cantos, conforme a las normas, etcétera, etcétera. Pero se conserva el latín en lo fundamental, como el lenguaje sagrado de la liturgia, número 36. Y por eso dirá, la traducción del texto latino a la lengua vernácula que ha de usarse en la liturgia, la lengua latina, debe ser aprobada la traducción por la competente autoridad eclesiástica, territorial, etc. ¿Ya? Entonces, aún así empieza el número 43 dirá, el celo por promover y reformar la sagrada liturgia se considera con razón como un signo de los tiempos, ¿no? Un signo de las disposiciones providenciales de Dios sobre nuestro tiempo, como el paso del Espíritu Santo por su Iglesia, y da un sello característico a su vida, o incluso a todo el pensamiento y la acción religiosa de nuestra época. Un número 43 notable, ¿no?, que dice, todo este celo de la renovación litúrgica es un signo de los tiempos, donde está presente el Espíritu en su Iglesia. Es un signo de los tiempos. Y es en esa línea que aun cuando el documento mismo mantiene el latín, quedará como fidelidad al signo de los tiempos la tendencia a dejar el latín y a poner la liturgia en el idioma del pueblo, lo cual se había anticipado Lutero en el siglo XVI. No es que eso sea protestante, eso es evangélico. La palabra es para que el pueblo tome conciencia y decida en esa dirección. No es protestante mantener el latín, o sea, dejar el latín. No es protestante dejar el latín, que es la crítica de cierto tradicionalismo, que eso es protestantismo. No, eso es evangélico. En eso tenía razón Lutero. Es un tema de la reforma litúrgica que hay que asumir
también como fidelidad al Espíritu, y forma parte del signo de los tiempos del diálogo ecuménico, como vimos el otro día, y por tanto en ese mismo diálogo forma parte el asumir, aunque sea tarde, eso en lo cual se anticipó Lutero, devolver la celebración a la gente en el idioma de la gente. Ahora, ¿qué otro aspecto quería? Ahí está todo el tema. El concepto fuerte de participación en la liturgia marca en el concilio la importancia de que el celebrante es el pueblo en su propio idioma, y hay que devolver la celebración a la gente, que participe. Y ese es el criterio que marcará la reforma litúrgica principal. Y por eso el mismo Juan XXIII, después de terminar el concilio, aplicó ese concepto de participación y explicitó, corrigiendo el número 36 de la Constitución, corrigiéndolo en la misma línea de la participación, dejando en latín, con la norma de dejar en latín. Después quedó eso pendiente, hay gente que quería mantener el latín por razones románticas o de falsa fidelidad tradicionalista a la palabra, ¿no?, al latín. Y entonces cuando llegó Pablo VI, en el año 69, que ya dejó el latín fuera, obligó a hacer la celebración en el idioma de la gente, dejando el latín, en la línea de la participación y explicitando mejor el significado del mismo concilio, la participación. El latín obstaculizaba la participación, no la ayudaba, y por tanto hay que dejarlo. Después, más tarde, el Papa Benedicto XVI ya quiso dar un poco el apoyo a ciertas comunidades que mantenían el latín tradicionalistas, ¿no?, y para intentar acoger al interior de la Iglesia Católica al lefebrismo, y es cuando permitió la celebración en ciertos casos en latín, y es lo que el Papa actual Francisco volvió a retomar en la misma línea de la participación en la Traditionis Custodes, ¿no?, dejando definitivamente el latín, y es el tema que está en juego actualmente, ¿no?, la participación, o sea, porque mantener el latín de alguna manera es privilegiar al clero, el clero latino, hacer una misa clerical, que lo sepa la gente clericalista, que maneja latín y le gusta el latín. Pero eso es superar el clericalismo, dejar el latín, y ese es el tema de hoy, la participación del pueblo de Dios. Y para última cosa es que en esa tendencia al latín hay un factor nostálgico a veces de cierta gente, y además un concepto medio mágico del rito, el riesgo del rito mágico. ¿Qué es el riesgo mágico? La magia es la pretensión de que el rito que el ser humano controla, hacemos ritos, son productos humanos, por eso hay tantos ritos como grupos humanos, de todo tipo, el rito, y el rito, la pretensión de que ese rito que yo controlo me permite, gracias a él, tener controlado al poder sagrado en el cual creo, por medio del rito, cierta forma de entender la fórmula latina ex opere operato del rito. El rito actúa ex opere operato, por la fuerza misma del rito, mal que le pese a Dios, tiene que darnos su gracia. El rito obliga a Dios. Quien controla el rito, controla a Dios. Esa pretensión del rito que yo controlo garantiza que Dios tenga que dar su gracia, lo tiene controlado, deja de ser el Señor, Dios, ¿ya? Yo salvo a quien quiero gracias al rito, o lo mando al infierno gracias al rito. Ese control clerical del rito, por su vertiente mágica, es la pretensión de que el rito es automático, controla el poder sagrado, siempre que no haya falla técnica. Entonces la única posibilidad de que falle el rito es que no se hizo bien, y ahí vendrá todo el acento puesto en el ritualismo, el ritualismo con las fórmulas rituales acentuadas, de manera que asegurar que no haya falla técnica, Si no hay falla técnica, el rito es automático. Si fallara es porque no lo hiciste bien. Y por tanto ahí viene todo el acento puesto en la obsesión ritual, asegurar de hacerlo bien, ¿ya?, por un concepto mágico, quitando la libertad a la celebración, el riesgo de la libertad, ¿ya?
no somos libres con respecto al rito, estamos obligados a hacerlo de acuerdo al rito para que no haya falla técnica y así tener controlado el poder sagrado. Ese es el riesgo de un acento puesto en el rito con una perspectiva mágica, obsesiva. Incluso ya Freud, el fundador del psicoanálisis, había captado ese riesgo de la obsesión religiosa, ¿ya?, como neurosis obsesiva, ¿ya?, la tendencia psicológica a buscar autoseguridad gracias al rito. Y la fe cristiana y católica afirma que es Dios quien salva, no el rito. No son las obras, ni éticas, ni rituales las que salvan, sino que el rito tiene que celebrar que somos objeto de gracia. No es el que la produce si no hay falla técnica. Ese es el tema fuerte. Cómo el pueblo celebra y agradece que Dios incondicionalmente nos salva, nos da su vida divina, nos da su gracia. Y eso es lo que celebra el rito. Cuanto más la celebración sacramental alimenta esa toma de conciencia de que somos objeto de gracia y eso se da para celebrarlo, mejor es la celebración. Esa es la instancia de lo sagrado. El cristianismo es nueva alianza, es conciencia de la cercanía de Dios gratuita, ¿ya? Y eso es lo que celebra el rito. La celebración tiene que ser una instancia en que el pueblo de Dios celebra que Dios nos ama. Somos objeto de gracia. No gracias al rito y su control clerical es que obligamos a Dios a que nos salve. No, Dios, eso es el pelagianismo ritual. Es la vertiente mágica del rito y no es la dimensión sacramental, la celebración en nueva conciencia de ser objeto de gracia. Ese es el tema y el acento importante y la importancia de esta Constitución, poner el acento en la participación del pueblo que celebra que somos objeto de gracia. Seguiremos el próximo día con la otra Constitución sobre la palabra de Dios, la Biblia. Ese será el tema próximo.